En este video vamos a ver el tema 2.4 referido a los repositorios documentales. También vamos a hablar de los metadatos, el software para la digitalización y el tema de la auditoría de la calidad de la digitalización. Todo esto incluido en el módulo 2 de documentos digitales, es decir, la digitalización del curso 3 de digitalización y gestión de documentos electrónicos. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que son los repositorios. Los repositorios son los sistemas automatizados de gestión documental donde podemos almacenar documentos. Es decir, si nosotros realizamos un proceso de digitalización, lo ideal es que esos archivos estén almacenados en un repositorio documental. ¿Qué diferencia hay entre un repositorio documental y una nube o el OneDrive donde muchas personas almacenan los documentos? En este caso, los OneDrive o los almacenamientos en la nube, pues Dropbox Drive o Google Drive, te permiten almacenar el documento sin metadatos. Es decir, que vamos a tener el archivo almacenado en una carpeta, pero no hay una descripción de la documentación que están allí incluida. El tema de utilizar un repositorio significa que podemos, por un lado, escanear y en ese repositorio, haciendo una parametrización de metadatos, podemos incluir elementos o índices de descripción para poder recuperar posteriormente el documento. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un oficio y vamos a incluirlo dentro de un repositorio documental, parametrizamos el repositorio para que podamos establecer en el mismo o indizar en el mismo los datos de ciertas partes de ese documento. Por ejemplo, el número del documento, la fecha, el remitente, el destinatario, qué asuntos tienen y el contenido, con lo menos por lo mínimo, estos datos, para que por alguno de estos elementos podamos ubicar o buscar el documento que necesitamos. Bien, ¿qué es un repositorio documental? Pues es un sistema automatizado de gestión documental cuyo objetivo es almacenar documentos digitales y electrónicos, ya sea una imagen escaneada con sus metadatos o una imagen que ha sido, perdón, o un documento que ha sido generado electrónicamente o con firmas electrónicas, las cuales también le vamos a agregar unos metadatos para su recuperación a cualquier hora y lugar bajo estrictos controles de seguridad. Debe ser centralizado y único para toda la organización, de poder almacenar grandes cantidades de documentos, tanto provenientes del proceso de digitalización como aquellos documentos nativos digitales. Los metadatos de los documentos deben ser parametrizables en base a esquemas de metadatos previamente determinados. Los metadatos deben estar definidos de acuerdo a normas internacionales de descripción. A la hora de la carga o indización, debe permitir capturar directamente la información de los documentos a partir del OCR. Debe organizar documentos de acuerdo a parámetros establecidos. Debe tener una interfaz atractiva y amigable, una función de búsqueda robusta para buscar por fecha, por alguna etiqueta que se le haya agregado al documento, eh, por el nombre o nombres o funciones o cierto tipo de palabras. Y por supuesto, la posibilidad de almacenar diferentes tipos de formatos, sea PDF, sea TIFF, sea un video en MP4, un sonido en MP3, etcétera, ¿no? Hay muchos repositorios documentales, pudiéramos comprarlos, o sea, hay empresas que venden estos software. Les voy a mostrar algunos, bueno, ahí está la dirección. No les estoy haciendo la demostración in situ del repositorio documental, porque eso lo vamos a ver propiamente dicho en la Zoom, que hagamos en las sesiones Zoom. Pero aquí ven, por ejemplo, un repositorio documental que lo tiene el Consejo de Educación Superior que tiene, pueden buscar, fíjense lo que les decía, arriba tenemos, déjenme poner el puntero, donde buscar información, y entonces aquí tenemos la herramienta de búsqueda, pero pudiéramos hacer una búsqueda más afinada, colocando, por ejemplo, el tipo documental, sea un acta, una resolución, un reglamento, una política. Puedes buscar la fecha por fecha, ya sea una fecha específica o un periodo de fecha, en qué sesión se pudo haber dado del CES de las reuniones ese documento y el número de la sesión. Por supuesto, estas búsquedas pudieran cambiar dependiendo de la parametrización que vayamos a hacer de este tablero y pudiera cambiar algunos o aparecer algunos ítems diferentes que no están aquí en esta pantalla que estamos viendo. Otro modelo de repositorio es este que, por ejemplo, tiene la Universidad Técnica de Ambato, que se llama Repositorio Interno de Documentos, utiliza la tecnología DSpace,
La tecnología este de DSPI se utiliza normalmente en bibliotecas para almacenar em, tesis o revistas. Entonces, esto se parametriza para documentos de archivo y podemos almacenar a partir de una digitalización diferentes tipos de archivos y tenerlos allí con sus metadatos y poderlos buscar. Por ejemplo, aquí ven, buscamos aquí en Honorable Consejo Universitario, por ejemplo, ingresamos aquí, vemos una resolución que es la 0495 del 2019. Aquí está tiene unas etiquetas que son reglamentos y políticas, y en este caso habla del reglamento interno de la Comisión Técnica de Gestión de Documentos de Archivos de esta universidad y una política y responsabilidades en materia de gestión de documentos. Esto tiene un URL para poder buscar esta información. Y si le damos aquí a este archivito que dice file.pdf, pues accedemos al documento que está descrito con estos mínimos metadatos aquí en este repositorio. En el caso de los metadatos, pues los metadatos son datos de datos, ya saliendo un poco de los repositorios, y los metadatos nos van a permitir crear descripciones estandarizadas de los documentos a fin de poderlos ubicar y acceder a ellos a través de los sistemas automatizados de información. ¿Por qué hablamos de datos de datos? Porque muchas veces un dato pudiera tener otros datos incluidos. Por ejemplo, si ya el dato es el nombre de un archivo, ese archivo tiene también, o el archivo tiene un nombre, pudiera tener otro metadato, por ejemplo, bueno, el nombre, cuántos espacios de carácter en el sistema pudiéramos tener para colocar el nombre del archivo. Por ejemplo, 50 espacios. Entonces, eso es un dato de un dato que ya hemos nosotros determinado. Pudiéramos tener metadatos que se capturen o se generen automáticamente, o podemos generar o crear metadatos que nosotros tengamos que indizar de manera manual. Otros metadatos se capturan automáticamente a través de mecanismos de OCR y otros programas que permiten tomar de un espacio fijo de un documento que tiene un formato, ¿verdad? Que tiene un formato previamente determinado, tomar esos datos de allí y colocarlos en la indización o en el lugar o en el metadato que se va a indizar dentro de un sistema. Ahí tenemos nosotros un archivo de música MP3. La canción se llama Amor de Conuco, punto MP3 es la extensión. Fíjense que pesa 7,85 megas, eso es un dato de esa canción que se llama Amor de Conuco. Pesa 7,85 megas, fue creado el 12 de noviembre del 2013, lo modificaron el 11 de noviembre del 2012 y el último ascenso fue el 12 de noviembre del 2013. Estos son datos. La canción se llama Amor de Conuco, tiene una clasificación de 5 estrellitas. Fue el intérprete Juan Liguer 440. El álbum se llama, o el disco donde estuvo esta canción se llama Mientras más lo pienso tú. Fue hecha en 1996. Y en este caso, este video, perdón, disco tiene tres pistas. El género es bachata, dura 3 minutos 25, está a una velocidad de vídeo de 320. Y aquí otros detalles de no protegido, otros datos que tienen aquí, el propietario, en qué computador está, etcétera. Todo esto, fíjense, para describir un archivo de música. Algunos de estos metadatos los podemos colocar nosotros automáticamente o lo podemos generar nosotros mismos llenando algunos de los campos que ya hemos determinado como parte de los metadatos. Eh, los metadatos describen, por supuesto, el documento, pero también pudieran describir o describen también el contexto en el cual fue creado el documento y la estructura del mismo, ¿no? Y por supuesto, la tramitación del mismo a través del tiempo. Todo eso pueden ser metadatos. No solamente los metadatos del documento como tal, sino también pudiéramos tener metadatos de la tramitación, de la llegada del documento, de la gestión del documento, quién lo tiene, dónde lo tiene, hasta el cuadro de clasificación, en qué carpeta está, y si está guardado en esa carpeta, cuánto tiempo de retención va a estar. Y si se ha eliminado ese documento, pues decir, mira, está eliminado bajo el acta número tal. Por supuesto, dan revelaciones de una descripción. Muchos aparecen visibles, otros no son visibles. Por ejemplo, en un archivo como el que acabamos de ver de un sonido, de un video o de un audio,
le damos a la tecla derecha del mouse y buscamos propiedades y ahí podemos ver los metadatos de esos documentos, ¿no? Entonces, como le decía, también hay metadatos en el momento que incorporamos el documento a un sistema donde vamos a tener mayor cantidad de metadatos, pero también podemos incluir metadatos posteriores a la inclusión o la incorporación del documento al sistema a través de la tramitación, la organización y la disposición del mismo. Cada documento tendrá metadatos. Por lo tanto, al momento de desarrollar un sistema que apoye la digitalización, es importante también pensar cuáles son los datos que necesitamos capturar para poder acceder a los documentos. Por ejemplo, aquí viene un memorándum. ¿Qué metadatos tendría un memorándum? Pues podría tener, aquí viene el memorándum en la parte izquierda, podríamos tener la tipología documental memorándum. Recuerden, esto se parece un poco a lo que habíamos ya trabajado en el tema de los caracteres internos y externos. Para eso es esa práctica. Lugar de elaboración, Victoria. Fecha de elaboración 29 de enero tal. Destinatario Leonel Santos Coy Jiménez. Cargo del destinatario no lo dice. Organización tampoco lo dice. Remitente Ángel Ortiz Martínez. Cargo jefe de recursos humanos. Asunto y contenido, descuento salarial al empleado Leonel Santos Coy, el código del cuadro de clasificación, la serie documental, el expediente, la retención en años, ubicación actual del documento, fecha de la selección y la URL o la dirección donde lo tenemos almacenado. Fíjense que todo esto que ustedes ven aquí son metadatos del documento y nos permiten acceder al mismo dentro de toda la masa documental que ha sido digitalizada, ¿no? Para los software de digitalización, pues cada escáner tendrá un software de digitalización hecho específicamente para poder tener un escaneo adecuado. Lo ideal que cuando compremos un escáner y vayamos a ver el tema de la software para lo que digitalicemos, que vamos a digitalizar, pues tomemos en cuenta estas parametrizaciones que son o beneficios que nos pueda dar o servicios o aspectos que tiene incluido el escáner a la hora de aplicarlo en la práctica. Que sea parametrizable es importante, que pueda determinarse varios perfiles de digitalización. Cuando hablo de perfiles de digitalización es, por ejemplo, oye, yo quiero digitalizar una fotografía. Entonces ya yo establezco todos los parámetros de la digitalización de la fotografía y tengo un perfil. No es de usuario, es un perfil de digitalización con todas las características de resolución, profundidad, si es escala de grises o en blanco y negro a color, cuánto resolución, etcétera, si se le va a pasar UCR o no. Entonces pueden haber muchos perfiles, por ejemplo, para perfiles para fotografías en blanco y negro, fotografías a color, para documentos textuales, X, diferentes. La idea también que los escáneres permitan hacer OCR, que enderecen las páginas, que limpien las páginas de sombras y suciedades, que tome automáticamente el tamaño de la hoja y que la ajuste y que pueda almacenar imágenes en un montón de formatos, PDF, TIFF, BMP, JPG, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo que compremos un escáner que tenga estas posibilidades de parametrización. En cuanto al software para realizar correcciones y modificaciones de PDF, pues generados de digitalización, no lo recomiendo para documentos que han sido generados electrónicamente, que se confirma, porque estos documentos pierden la firma, la validez de la firma cuando se modifican los documentos. Y para estos programas, esa es la idea o el objetivo principal, modificar un documento en PDF. Tenemos el Acrobat Pro DC, es el Acrobat Professional, es el programa más avanzado, uno de los más avanzados en cuanto a la manipulación de un documento electrónico o digitalizado. Tenemos PDF 24, que es una ovejita, un, por, no sé si la palabra es un corderito o una ovejita, pero parece uno de estos animalitos. Este es bastante sencillo, es gratuito. El Acrobat Pro DC no lo es. PDF Foxy también permite este tipo de correcciones, modificaciones, PDF Chain, PDF Escape, Nitro, LibreOffice, Hable Word. Muchas personas utilizan uno que se llama Love PDF también, ¿no? Entonces estos son para modificar, que si le voy a sacar una hoja, lo que digitalizamos, que no me quedó derecha, que necesito agregar otra hoja. Bueno, todos estos programas permiten hacer este tipo de cosas
Por supuesto, que inclusive a documentos electrónicos, pero quiero recalcar que si vamos a hacer para un documento electrónico generado con firma electrónica, al modificarlo, pierde la firma electrónica. Por lo tanto, estos deben ser utilizados ya sea para ver un documento electrónico porque te permita visualizar o leerlo, pero más que todo es para documentos que necesitamos, que estamos escaneando y que necesitamos de alguna u otra manera modificar o hacer una corrección sin necesidad de volver otra vez nuevamente a escanear. Finalmente, voy a hablarles un poco de la auditoría de la calidad. La auditoría de calidad tiene que ver con que después que escaneemos, pues hagamos una auditoría de calidad de lo que hemos digitalizado. Sin embargo, son dos cosas que vamos a auditar. Por un lado, la imagen que hemos escaneado y por otro lado, la indización, es decir, los metadatos que vamos a incluir dentro o incluimos en un sistema automatizado. ¿Cómo hacemos la auditoría? Pues, por una parte, seleccionamos los documentos que van a ser auditados. Segundo, nos dedicamos a revisar los metadatos indizados de cada documento, almacenado en repositorio o sistemas, contrarrestándolos con los parámetros de calidad que hemos establecido. Tercero, revisamos la imagen del digital, contrarrestándolo con los parámetros de calidad establecidos, por ejemplo, que tenga buena resolución, que esté derecha, que no tenga sucio, etcétera. Y finalmente llenamos un formato de registro de auditoría de calidad de digitalización donde vamos asentando cualquier otro aspecto que necesitemos resaltar y registrar sobre un documento que ha sido digitalizado. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahorita, o estamos haciendo en la institución de trabajo, estamos haciendo auditoría de calidad de digitalización. A veces tenemos la imagen que sale torcida, entonces el problema que tenemos o teníamos era que no podíamos escanear nuevamente porque la documentación que estamos escaneando, una de las documentación más importantes que estamos escaneando, está empastada. Entonces no tenemos un escáner ni satelital, o no teníamos uno satelital ni uno platanario, en este caso planetario, perdón. Y en este caso no pudiéramos nosotros entonces volver a escanear si no tuviésemos ese escáner. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues ahorita conseguimos un documento que está mal escaneado porque fueron escaneados por personas anteriormente, por otro grupo de trabajo anterior al que yo llevo, y este escáner, esta gente ha escaneado esos documentos y pudo verlos escaneados o indizados con errores. Entonces, al no tener un escáner satelital o planetario, tenemos que esperar a desencuadernar para volver otra vez a digitalizar. Por lo tanto, es importante que la auditoría de la calidad se haga inmediatamente después que se realice la digitalización. Es decir, se escanea y se indiza, inmediatamente se revisa lo que se está escaneando y lo que se digitalizó o lo que se escaneó y lo que se indizó. Entonces, la aplicación de los controles de calidad pues, puede llevar a una parametrización del escaneo, a cambio de piezas del equipo de escaneo, al mantenimiento, a un reescaneo, a la corrección de datos de lo que está indizado, inclusive a formación del personal que de repente está haciendo el trabajo mal y cambios en la modalidad de aplicación de la digitalización, donde pudiéramos, a través de una parametrización previa, cambiar estos aspectos que me van a permitir que el documento escaneado, indizado, tenga la calidad de vida para los usuarios que van a utilizar este documento.